Bueno, decíamos hace un rato que la velocidad de los tiempos políticos en Argentina marea, porque hace 3 días estábamos ante una expropiación directa. Hace 2 días dijo el presidente, no, bueno, sigo con la intervención, pero no, hay que ver lo de la expropiación. Dice que hay mucho ruido interno, y ayer el Senado provincial fue como una especie de caja de resonancia de todas las posiciones. Con la abstención de uno solo de los 19 senadores, se votó un texto que subraya que la solución proviene del diálogo. Se discutió antes de la sesión, mientras sucedía el encuentro de la empresa con el presidente Alberto Fernández y el gobernador. Con la excepción de Raceto, de Iriondo, que es de Cambiemos, y se abstuvo de votar el texto, todos los demás senadores votaron al cierre de la sesión sobre tablas. Una posición de la Cámara que es amplia y que de algún modo incluye a todas las posiciones. Está en línea uno de los senadores santafesinos, en este caso el del departamento San Cristóbal, nuestro amigo Felipe Miklin. Felipe, ¿cómo andás? Buen día. Estimado, buen día. La verdad que es un gusto el primer reportaje de esta radio. No, Felipe. No, es el segundo. No el segundo. Bueno, entonces yo tengo mala memoria. Bueno, felicitaciones porque sé que es un franco crecimiento. Bueno, muchas gracias. Con mucha audiencia, así que gracias por este contacto. Es un honor que estemos en esta entrevista, que esté compartiéndola contigo, que me estés entrevistando, querido Con. Bueno, Felipe, te llamaba porque la verdad que, a ver si tenés la misma sensación, en 72 horas parece que pasaron 50.000 cosas. Y pasamos de la expropiación extrema a un estado de diálogo abierto, incluso con aquellos que habían sido acusados de delincuentes. ¿Cuál es tu lectura, más allá de lo que votaron ayer en el recinto? Que las decisiones intempestivas, unilaterales, inconsultas, apresuradas, no llevan a nada. Uh-huh. Esto es lo que llevó adelante el gobierno nacional, desconociendo a la provincia de Santa Fe, desconociendo los 90 años de trayectoria de la empresa, con todos los aciertos, los errores, y con lo que podamos decir o manifestar de los que son circunstancialmente CEOs o conductores, pero que en definitiva tiene una trayectoria, y yo lo escuchaba ayer a Chacho Marcón, uh-huh, que es el senador del departamento obligado, y a Diony Escarpín, el intendente de Avellaneda, una empresa que siempre ha sido el motor del crecimiento, el desarrollo de toda una región, con una gran responsabilidad social empresaria, y que ha crecido y que ha diversificado sus actividades con distintas unidades de negocio. Digo, lo que está haciendo ahora, y por eso el apoyo que nosotros le hemos dado a las gestiones y al diálogo y a tratar de buscar una salida que evite la expropiación, que rechazamos en forma contundente, como también la intervención. Pero digo, nosotros apoyamos esta instancia de diálogo, que es lo primero que tendría que haber hecho el gobierno nacional y lo primero que tendría que haber hecho el gobernador de la provincia. La verdad que el gobernador de la provincia, Omar Perotti, reaccionó tardíamente. Pasó de también apoyar la medida del gobierno nacional, y cuando no hay duda que vio el rechazo de la sociedad, no solamente de Avellaneda, de Reconquista, sino de la provincia y del país, a esta, incluso hay encuestas claramente que desaprueban este procedimiento. Entonces ahí buscó un canal de diálogo con el gobierno nacional también, y convocaron a la empresa para buscar una salida. Y la empresa ayer fue contundente, que está en contra de la intervención, por supuesto está en contra de la expropiación, y que la salida tiene que ser con inversiones y un asociativismo o un acuerdo público-privado que permita que esta empresa, como tantas empresas que tienen problemas hoy, puedan salir adelante. A mí me dio la sensación de que lo más llamativo de todo esto fue la ausencia de consulta. No sé, algunos dicen que Perotti sabía el domingo de la noche, otros dicen que no. Pero digo, a mí... Bueno, si sabía es grave, si sabía todo esto y manifestó, porque yo lo que sé que manifestó, que se enteró, como nos enteramos todos por los medios. Bueno, también es grave. Consultó con su ministro del ministro Costamaña, que está en contra de esta medida, y el ministro dijo que le habían cortado el teléfono y que no tenía novedades, no tenía noticia sobre la decisión que tomó no tenía información sobre la decisión del gobierno
nacional, ¿no? Sí, además lo curioso es que no había representación santafesina ahí, viste que era como que, digamos, estaba hablando una senadora mendocina, tres funcionarios desde Buenos Aires. Es como si nosotros hablaríamos del vino, Claro, del y no vino habría ningún mendocino. o del petróleo, ¿no? Sin, digamos, O el petróleo, claro. a mí me parece que, pues es que yo hasta me animo a dar una discusión de fondo. Yo creo que en el fondo, digamos, creo que está bien que haya una intervención del Estado cuando se ve caer una empresa. Y está bien que el Estado reaccione frente a la eventualidad, digo eventualidad porque no es más que eso, la eventualidad de una quiebra que a lo mejor pudo haber sido no fraudulenta, y que además se protejan las fuentes laborales. Ahora, el problema siempre sigue siendo el cómo, ¿no? El cómo es la discusión. Pero además, digo yo, ¿por qué nosotros rechazamos la intervención y por supuesto la apropiación? Porque además hay un proceso judicial en marcha, un concurso, un juez que está actuando, los distintos actores que también están en ese proceso, y lo vemos claramente, y esto es lo grave también, ¿no? Es un ataque al sistema republicano, es un avasallamiento del régimen federal. Connie, vos que sos tan defensor permanentemente de esta y de tantas otras cuestiones, es atacar la propiedad privada, es vulnerar y poner en riesgo y lesionar la seguridad jurídica. Yo digo, ¿qué empresario va a querer invertir en nuestro país cuando hay medidas así en forma intempestiva, unilaterales, inconsulta, como te decía, de un gobierno nacional que además está negociando una deuda, un reperfiliamiento de la deuda de nuestra nación, y vemos cómo reaccionan los mercados ante todas estas medidas, porque vivimos en un sistema capitalista y la propiedad privada hay que respetarla a rajatabla, y el Estado de Derecho, y nosotros demandamos el sistema republicano, pero además que si van a tomar una decisión, tengan en cuenta la opinión y qué pensamos los santafesinos, en todo caso, qué piensa el gobierno, que hoy conduce los destinos de la provincia y los distintos actores. A mí yo digo, todo esto es discutible desde el punto de vista que si efectivamente hubo recibió Vicentín 18.000 o 16.000 o 15.000 o 12.000 millones de pesos del Banco Nación sin garantía, si ese dinero no tiene, digamos, un curso, no ha tenido un curso de inversión en la empresa, etcétera, que son todas cuestiones a averiguar y a investigar, porque no... La justicia actúe, que la justicia claro, actúe. Y la pregunta es, digamos, aún así, cuando está el dinero público en juego, está bien que el Estado se preocupe por saber, digamos, no. Ahora, no sé si no sé, yo creo que el camino no es intervenir, en todo caso el camino, salvo que se esté ocultando algo, Felipe, que es lo que de algún modo se intentó explicar a través del documento del Banco Nación. Pero ¿sabés cuál es el tema? Me decía Chacho Marcón ayer, que en el gobierno anterior, en el gobierno de kirchnerismo, la empresa recibió más crédito de lo que se recibió en la era Macri, o en el gobierno de Macri. Sí. O sea, y no es solamente esta empresa que han recibido créditos y demás. Lo que pasa que es como una cuestión de buscar un enemigo, una empresa donde apuntarle, y la verdad que no terminan de explicar tampoco tantos otros desaguisados con tantas otras empresas que están prácticamente irrecuperables y que ha habido una pérdida total de su capital, de su patrimonio, y no es así el caso de esta empresa Vicentín, ¿no? Es una empresa que tiene un potencial tremendo. Sí, además se había instalado la mentira de que había dejado de pagar sueldo, y la verdad cuando todo eso cuando uno repase y de verdad nos enteramos que los sueldos están al día, que incluso no recibieron ATNs ATP para pagar los sueldos. Y bueno, en realidad evidentemente hubo una preocupación por mantenerla abierta, y de hecho la manifestación de Avellaneda, digo, no se puede decir que se trate de la como dice, de la puta oligarquía defendiendo a las empresas. No. Esos son ciudadanos comunes, digamos. Eso es, está claro. La reacción, Connie, de la gente de Avellaneda, además, es porque claramente son conscientes y dan fe de lo que ha sido la trayectoria de la empresa. Pero mira, yo decía, lo primero que yo hice, hablar con los dirigentes de mi partido, que además tienen niveles de conducción y representación muy importantes. Senador del departamento, Chacho Marcón, el intendente de Avellaneda, Dionis Escarpín, para que me expliquen qué es lo que ellos ven
en su ciudad, cómo ven a la empresa. Ellos conocen porque están en contacto permanente, porque están en contacto con directivos de la empresa, con empleados de la empresa y demás. Y la verdad que cuando te cuentan todo lo que ha hecho la empresa en estos 90 años, lo que sigue haciendo, el hecho de la preocupación por esta situación, de ahorrar su deuda, de tratar de cumplir con todos, y ellos mismos decían, han pasado por momentos tal vez de no tanta dificultad como esto, pero momentos difíciles y han cumplido siempre. Y es como un lema de la empresa y cumplimiento de los compromisos. Ahora, no es solamente Vicentín, Connie, miles de empresas que están atravesando un momento difícil y han solamente elegido atacar a Vicentín, intervenir en Vicentín y expropiar Vicentín, ¿no? Sí, ahí es llamativo. Ahí lo que está, digamos, y a mí es lo que de algún modo también me hace un poco de ruido, es la posibilidad de que Vicentín, en el caso de que se produzca una quiebra, siempre digo, esto es una eventualidad, no es una certeza, pueda terminar siendo subsumida por empresas internacionales y que terminemos poniendo toda la agroexportación en manos extranjeras, y eso es peligroso para los intereses porque es la mayor, es el vehículo de mayor ingreso de capitales a la Argentina, y también es un punto a tener en cuenta, pero bueno, se puede garantizar a partir de la incorporación de cooperativas o de capitales nacionales que sostengan la empresa. Mira, ayer hablamos, uno de nuestros colaboradores, asesores, fue el ex secretario de Finanzas de la provincia, Pablo Olivares. Él buscaba realmente ejemplos y experiencias en otros lugares del mundo, y por ejemplo nos manifestaba lo que ocurre en Australia, ¿no? Con cooperativas que justamente tienen un rol preponderante, fundamental en la economía, en las exportaciones de productos agroalimentarios y demás. Y podría ser acá que hacer una salida de asociarlo con otros capitales nacionales. Por supuesto, como vos decís, yo también todos queremos que sean capitales nacionales, y si es posible capitales santafesinos, porque esta es una empresa de capitales santafesinos, y es la empresa, digamos, más importante de capitales santafesinos que hoy tenemos en nuestra provincia de Santa Fe. Por supuesto, no nos gustaría que sean capitales internacionales, que vengan a apoderarse, a apropiarse o comprar o conducir esta empresa. Pero bueno, este es un proceso que hay que administrarlo, que hay que tratar de buscar quienes puedan asociarse, y es lo que primero que tendría que haber hecho el gobierno nacional. Lo que está haciendo ahora, convocar a la empresa, convocar a las autoridades provinciales. Hay una comisión de diputados que estaba trabajando también, que ni siquiera los han llamado para decirle, mire, vamos a tomar tal decisión y demás. Convocar a las autoridades regionales, locales, para buscar entre todos el mejor camino, la mejor toma de decisiones. Por eso digo, ojalá en estas negociaciones, en estas reuniones, definan claramente que tienen que buscar ese camino del diálogo, el diálogo institucional, y de la mejor salida para la empresa, que tiene un potencial extraordinario, y como vos bien decías, está pagando los sueldos, por supuesto tiene deudas, tiene que honrarlas. También además, tenemos del otro lado cooperativas productoras que están esperando eso. Bueno, esto es lo que hay que también ver cómo se le da respuesta, pero que una empresa que puede seguir adelante y crecer y salir de este atolladero que está hoy en la actualidad. Una última cosa sobre Vicentín, que digo, no se ha puesto sobre la mesa, lo puso ayer sobre la mesa Luis Contigiani, no es descabezado. Digo, también hay que pensar que el Estado Nacional le debe a Santa Fe 100.000 millones de pesos. Mientras, no, mucho más hoy. Hoy mucho más. Ahora, digo, ese dinero en algún momento se va a exigir, y no se puede poner sobre la mesa para hacerle entender al Estado Nacional que es el Estado santafesino el que, por ejemplo, tiene más derecho a reclamar por la propiedad o la administración de una empresa santafesina que el propio Estado Nacional. Son todas puntas que uno va encontrando. Digo, ¿por qué nos ningunean de esa manera si encima nos deben plata? Digamos. Ahora, yo no sé por qué estamos tan ninguneados los santafesinos, como vos bien decís, por los distintos gobiernos. Porque cuando estaba el kirchnerismo, Santa Fe no recibía nada y estaba siempre en los últimos lugares de inversión pública. Cuando vino el gobierno de Cambiemos, lo mismo. Este gobierno, los otros días vi un informe, estamos en el lugar 24 en las inversiones nos deben, somos una de las dos únicas provincias que somos acreedoras de nación. Las otras le deben todo y siempre tienen beneficios
reperfilamiento de deuda, renegociación y demás, que van licuando sus pasivos, con sus deudas con el gobierno nacional. Santa Fe, a recordar el discurso del presidente cuando asumió el actual gobernador, ¿qué dijo? Que Santa Fe era una provincia importante, con central, posibilidades, poderosa, con producción de más, y que iba a tener que hacer un esfuerzo para ser solidaria con otras provincias que no lo son. Bueno, la verdad que venimos, el fondo solidario, la producción de soja, las retenciones, era la coparticipación con las provincias petroleras, pero las provincias petroleras o gasíferas no nos coparticipaban las regalías que reciben. Nosotros sí coparticipábamos la producción de soja y de otros productos. Digo, esto es lo que de alguna forma tiene que cambiar en algún momento un país verdaderamente federal, y donde se respete el federalismo y se respete a las provincias y a la idiosincrasia y a lo que representamos la provincia. Bueno, la última tiene que ver con el coronavirus. Vos estás a cargo como senador de lo que es el comité de San Cristóbal del control del coronavirus. Sí. Pero había intentos de cerrar algunas localidades por la aparición de un caso aislado, de 2 casos aislados. Ayer hubo como una rebelión de 5 localidades del departamento obligado, digamos, ya tomando el rabón, diciendo, no, nosotros vamos a tomar nuestras propias decisiones porque, digamos, no podemos estar esperando digamos, el nivel de demora que se genera Estado nacional, Estado provincial. Digo, en el departamento tuyo también pasan cosas parecidas. Hay localidades que están a punto o les están pidiendo encierro cuando en realidad hay un caso aislado, está controlado. ¿Cómo es la situación? Bueno, está bien, vemos lo que yo decía con otros colegas tuyos ayer, decía, tenemos que respetar la autonomía comunal y municipal, las autoridades de cada lugar, pero por supuesto no compartimos esta idea de estigmatizar, vos me copiás, Connie, ¿no? Sí, perfecto. No, porque había un ruidito en la línea. Estigmatizar, por ejemplo, los cerecinos. Hay localidades que han dicho no entra más nadie que venga de Ceres, de Ercilia, porque es vecino y de 2 ciudades de Santiago del Estero. Por otro lado, Santiago del Estero manda refuerzos policiales para que no pasemos los santafesinos para el lado de Santiago. Y la verdad que no vamos a ningún lado. Esto es un despropósito. Aquí la única forma de pelear contra el coronavirus, de salir airosos de la pandemia, es si estamos organizados y si trabajamos en conjunto. Yo le he recomendado a intendente o presidente de Buenos Aires, que son de mi mismo signo político, y que Alejandra Dupuy, la intendenta de Ceres, y es del mismo signo político, pero además trabajamos en conjunto todos los días, al margen de ser el mismo signo político, que no discriminemos, que no estigmaticemos a una ciudad que ha tenido 2 casos positivos, que tal vez va a tener algunos más, pero ya se han tomado todas las medidas para aislarlos, para hisopar, para determinar cuántos son los que están contagiados después de 88 días que veníamos sin contagios, y evitar que se propague el virus. Entonces no tenemos que tampoco alarmarnos y alarmar a la población y digamos y de alguna forma decir, no, nadie va a entrar a otra localidad si viene de tal lugar, porque la verdad que es un despropósito. Bueno, Felipe, ojalá podamos volver a una relativa normalidad pronto y podamos recuperar. Ojalá. No, porque además digo, de verdad, si algo no nos hacía falta era, digo, más allá de las posiciones, si algo no nos hacía falta era entrar en un estado de conflicto, de tensión, de enfrentamiento. Yo creo que se evitó con la reunión de ayer y con el paso atrás del gobierno, se evitó una nueva 125. Hubiese sido muy trágico para el país. Y ni hablar para la provincia, que volvamos a establecer un enfrentamiento tan abierto entre sectores. Es muy delicada la situación, muy difícil todo, como para que encima le vayamos agregando fuego al fuego. Y lo que vos decís en la normalidad, Connie, disculpame, no solamente en el tema de la pandemia, que todos quisiéramos, y que no va a ser lo mismo, pero volver a la mayor normalidad además, sino también en lo que vemos con preocupación, esta profundización del estado de excepción, ¿no? Que vemos a nivel nacional, donde estas medidas se han tomado de espaldas o en forma inconsulta, por ejemplo, con el Congreso Nacional. Después que el presidente se llenó la boca permanentemente diciendo que iba a dialogar, a consultar, a estar trabajando en conjunto con la oposición, y el mismo Roberto Labaña, que de alguna forma da su opinión y está en contacto, fue uno de los primeros que rechazó esta medida. El mismo expresidente Duhalde ayer rechazando la medida de expropiación. Bueno, medidas que se han tomado a la ligera,
y que bueno, si lo retrotraen, si como ahora estamos viendo a través de la mesa del diálogo, dicen, bueno, tenemos que buscar otro camino, otra alternativa, bienvenido sea. Es lo que tenía que haber hecho al principio.